Nada más, ¿verdad? Por favor. Vamos a comenzar una serie nueva. Yo creo que ya todos tienen sus notas, amén, hermanos. Tienen sus notas de esta nueva serie. Gloria al Señor y esperemos que, y en mi oración, que sea de bendición a sus vidas. Este primer mensaje es un preámbulo, es una introducción a toda la serie que quiero compartir con ustedes, hermanos, ¿verdad? Y espero en el Señor que sea de bendición a sus vidas. Salmo 40, verso 4. Gloria al Señor, dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían. ¿Tras qué? Tras la mentira. ¿Sí? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Eso lo es todo, hermanos. Eso lo es todo. Créamelo, créamelo. Si algún consejo va a recibir de mí, créamelo que eso es todo en la vida. Poner nuestra confianza en el Señor. El tema en esta serie que le he titulado Una fe que da seguridad, el primer tema es razones por las cuales confío en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias que nos permite, Señor, venir aquí. Gracias te damos por tu amor, por tu bendición, Señor. Gracias te doy, Padre, porque eres tú nuestra fuerza, nuestro ánimo, eres tú nuestro aliento, Señor, constante. Padre amado, te damos gracias porque tu misericordia siempre, Señor, nos ha ayudado y nos ha fortalecido, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendiga la vida, el corazón, Señor, de tus hijos, Padre. Y que tu palabra, Señor, caiga siempre en la tierra que debe de ser, Señor. Tú la conoces y tú la sabes, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Padre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Vamos a hablar acerca de una fe que da confianza o una fe que da seguridad. Esa es la serie que comenzamos en esta mañana. Y la Biblia claramente dice que no es de todos la fe, hermanos. No es de todos la fe. En otras palabras, Dios no le da fe a todo mundo. Pero vamos a ver en esta mañana de comenzar en este tema, ¿por qué debemos de confiar en Dios, hermanos? ¿Por qué debemos de aprender a confiar en Dios? Y quiero hablar de algunas razones por las cuales. ¿Cuántos aquí miran que el mundo se desmorona, hermanos? ¿Hermanos? ¿Hay alguien aquí de Sinaloa? ¿Ustedes de Sinaloa? ¿Alguien más? La compadezco, hermanas. Su estado es un caos. Es un caos. Guerrero también es otro estado. Puebla, no se diga. En Puebla la gente quiere robar y que no le digan nada. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, hermano, no se diga más, no se diga mucho. Es un caos este mundo. ¿Ustedes miran eso? Es un caos. Y el mundo, entre más se desespera, más la violencia se acrecenta, hermanos. Porque todo lo que vemos en este mundo es el síntoma de la desesperación. Usted sabe que cuando una persona cae al agua, ¿sabe lo que lo ahoga? La desesperación. Entre más se desespera la persona, sus energías más las gasta, menos piensa y más rápido se ahoga. El mundo en su desesperación, por eso es que vemos ese caos fuera de control, hermanos. Fuera de control. El pecado, la maldad, la violencia. Pero ¿sabe qué, iglesia? Dios sigue siendo el mismo. El mundo pregunta: ¿y dónde está Dios? Dios está donde está. Él está en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Reinando, siendo el Dios de los cielos y de la tierra. Dios sigue siendo el mismo. Cuando usted escucha a alguien, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Diosito cuando me estaba pasando esto? Usted está escuchando a una persona necia, insensata y torpe. Porque los hijos de Dios saben dónde exactamente está Dios. Dios soberano, sublime. Y que le sigue diciendo al mundo: mírenme y vivirán. Mírenme y vivirán, dice el Señor. Por su soberanía, Dios permite que naciéramos y viviéramos en este mundo, en este tiempo, en esta época, iglesia. ¿Sí? Y tenemos la bondad de Dios porque ahora podemos escuchar su palabra que nos aconseja y debemos de aprender a confiar en Él. ¿Sí? Quizás usted se pregunta: bueno, ¿por qué no, Señor, nací en el tiempo que tú estabas aquí?
¿Por qué no nací en el tiempo de los reformadores? ¿Por qué nací el día de hoy? ¿Por qué vivo el día de hoy? Bueno, porque de una manera u otra tenemos que forjarnos para ser luz, para ser sal y para ser los heraldos que se necesitan en este tiempo. Porque siempre se ocupan soldados valientes para todas las épocas, ¿no, hermanos? Para las grandes conquistas se necesitan soldados valientes, valerosos. De la misma manera, la iglesia necesita fortalecerse, dejar de ser una iglesia de niños, una iglesia de personas que buscan solamente entretenimiento, que solamente buscan pasar una religión más, un domingo religioso y es todo. La iglesia necesita dejar de ser eso, necesita andar buscando autocomplacerse y necesita buscar al Señor con todo su corazón, confiar en Él para hacer luz en esta tierra, en esta vida que vivimos. Así es que quiero hablar de esta serie como un preámbulo, y este mensaje es como un preámbulo, una introducción, hermano, a este tema, ¿verdad? De una fe que da seguridad. Dice el verso que comenzamos, Salmo 44, dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado significa feliz, seguro el hombre, feliz el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Pregunto, ¿no hay un mundo de soberbios, hermanos? Todos los inconversos son soberbios, todos los impíos son soberbios. Toda la gente que no está bajo la voluntad de Dios y que no se sujeta al señorío de Cristo es un soberbio. La soberbia es decirle a Dios, no te necesito, yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Y dice, ni a los que se desvían tras la mentira. Iglesia, hemos visto y veremos gente abandonar la verdad para irse tras la mentira. Pero le voy a dar un consejo, no lo siga. No lo siga. Porque eso es cavar su propia tumba. ¿Está aquí conmigo, hermano? Es cavar nuestra tumba. Si yo voy detrás de los necios, los que se ensorbebecen, detrás de los que se llenan de mentiras, se desvían detrás del error, yo estoy haciendo lo malo igual que ellos. Así es que es importante, hermano, tener plena confianza en Dios. Bienaventurado el hombre que pone o puso en Jehová su confianza. Punto número 1. Quiero hablar acerca de 6 razones bíblicas por las cuales debemos confiar en el Señor. Punto número 1. Cuando confío en Dios, su bondad se acrecenta para conmigo. O para contigo, como usted lo guste poner. Para conmigo, para contigo, para con nosotros. Cuando hay una confianza en Dios, hermano, Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Y eso es bueno. Dice Salmo 31, verso 19. ¿Trajeron su Biblia, hermano? Ok. Salmo 31, 19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que, ¿qué, hermanos? Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. Hermanos, los cristianos son los primeros que deben de disfrutar la bondad de Dios. Los cristianos son los primeros que deben de disfrutar la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Y los cristianos deben de madurar para poder reconocer las bondades de Dios y para ver su bondad continua sobre nosotros. En el cristiano no debe de haber queja jamás. No debe de haber una falta de agradecimiento, no debe de haber mal agradecimiento en el cristiano. En el cristiano debe de haber un agradecimiento continuo porque la bondad de Dios está sobre ellos. Créame y le digo esto, hermano, nosotros disfrutamos y tenemos la bondad de nuestro Dios cuando le tememos. Ese es el problema. El problema es que no toda la gente que va a la iglesia le teme al Señor y no toda la gente que va a la iglesia espera en Dios. No toda la gente tiene una confianza plena en Dios. Todavía hay personas que van y se congregan y, hermano, esperan en los hombres. Esperan en los hombres.
temen más a los hombres que a Dios y esperan más de los hombres que en Dios. Pero cuando yo confío en Dios, hermano, su bondad se acrecenta. Es buena, es más grande, es mayor. Dios muestra su bondad con nosotros. ¿Sí? Continúo. Su bondad es porque lo honramos. ¿Sí? Porque lo honramos. Dios es bondadoso con la gente que lo honra y que lo tienen en alto. Dios muestra su bondad en demasía con aquellos que en medio de un mundo que es enemigo de Dios, nosotros somos sus amigos, sus siervos, sus discípulos, sus esclavos por amor. Cuando usted honra a Dios, ¿qué significa honrar a Dios? ¿Qué significa honrarlo? Honrarlo es tenerlo en alta estima, serle fiel a Él. ¿Cómo honra un esposo o una esposa a su cónyuge? ¿Cómo lo honra? Siendo fiel. La fidelidad que va acompañada del amor y del respeto es la manera como se honra al cónyuge. La fidelidad es la manera de honrar a una persona. La fidelidad, cuando usted es fiel a esa persona. La Biblia nos enseña acerca de amigos fieles, ¿sí o no? Hermanos, amigos fieles. Esta mañana leía la historia de una amiga que envenenó a su mejor amiga, porque a la amiga la promovieron en su trabajo, la promovieron a una mejor posición en su trabajo, y la mejor amiga la envenenó, la mejor amiga. Pregunto, ¿eso es honrarlo? ¿Sabes qué es honrar? Cuando a ti te va bien, me da gusto. Cuando tú estás bien, me da alegría. Cuando tú eres bendecido, estoy contento. Me alegro contigo. Eso es honrarte. Pero mucha gente que tiene envidia, te va bien y me siento mal. Te va bien y me da coraje, me da enojo. No demuestro mi alegría por lo bien que te va. Quiero que entienda esto, hermano. Dios, como siempre les he enseñado, Dios observa nuestros corazones, ¿sí o no? Y por lo tanto, hermano, Dios, ¿verdad? Mira quién lo honra. Dios mira a quien lo honra, siéndole fiel al Señor, siendo fiel a Él. ¿Sí? Entonces, quiero que entienda esto. ¿Usted ha oído alguna vez la frase, la oración mueve la mano de Dios? Eso es un mito. Eso es un mito. ¿Sabe qué es lo que mueve la mano de Dios? Que lo honres. Porque hay gente que, ¿a poco todo el mundo tiene manera de orar? ¿Sí o no, hermanos? Todo el mundo puede orar. Ay, Diosito mío, ayúdame, ¿sí o no, hermanos? Pero no todo el mundo lo honra. Quiero que entiendas que si algo que va a mover a Dios a tu favor, va a ser que tú lo honres con todo tu ser. Cuando tú lo honras, Dios, hermano, acrecenta su bondad contigo. Dios es bondadoso. Dios es generoso. Continúo, su bondad se manifiesta delante de la gente. ¿Sí? Dice en el Salmo 31, 19, donde leímos, dice que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Porque así es Dios. Dios, cuando tú lo honras en secreto, Dios, hermano, te bendice en público. Dios te favorece en público. Dios te favorece delante de la gente. Dice uno de los salmos que Él adereza mesa delante de mis enemigos. Él prepara la mesa delante de mis enemigos. Cuando usted honra a Dios, hermano, eso es bueno. Cuando usted lo honra en público, en privado, cuando usted lo honra en todo tiempo, cuando usted lo bendice en todo tiempo. Quiero que entienda, hermano, su bondad, su generosidad es para contigo públicamente. Se ve y se nota, hermano, la vida bendecida de los hijos de Dios, ¿sí o no, hermanos? En todos los aspectos. No solamente el aspecto espiritual. Le dijo Juan en la primera carta, amado, yo quiero que prosperes en todo así como prospera tu alma.
Cuando el hombre, cuando el cristiano honra a Dios, Dios no solamente lo bendice espiritualmente, sino que lo bendice en todos los aspectos, porque de Dios es la tierra en su plenitud. Y esa bendición, hermano, se manifiesta. Lógicamente, no es para que andemos presumidos, pero yo digo que Dios siempre manifiesta su bondad para con sus hijos, para con los que lo honran. Pregunto, hermano, ¿ofrendar, diezmar no es honrarlo? ¿Servir al Señor no es honrarlo? ¿Ser fiel al Señor en la congregación no es honrarlo? ¿Poner nuestros dones y talentos a la obra de Dios no es honrarlo? ¿Ser un testimonio delante de los impíos, que ninguna palabra corrompida sale de nuestra boca, no es honrar a Dios? Cuando usted lo honra en público, en privado, quiero que entienda, iglesia, Dios manifiesta su bondad contigo. Dios manifiesta su bondad. Y dice la Escritura claramente que, hermano, la simiente del Señor no mendiga pan. Su simiente no mendiga pan. Y ninguno de los hijos de Dios que es un justo está desamparado. Así es que cuando yo a veces miro personas homeless que dicen ahí, hey, soy cristiano, necesito comida, a eso a mí me da risa, hermanos. Lo que eres es un mentiroso, porque esa no es la promesa para los hijos de Dios. Los hijos de Dios son bendecidos por su Padre, ¿o no, iglesia? Así es que ese es un favor que Dios nos hace cuando confiamos en Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Él no nos desampara. Él no nos desampara, Él no nos dejará, no nos abandonará. Segundo, punto número 2. Cuando confío, su misericordia está conmigo siempre. Su misericordia está conmigo siempre. Mejor que la vida es su misericordia, dice la Escritura. Mejor que la vida. Salmo 23, verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia. Fíjese cómo dice. ¿Qué dice? Me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se recuerda que David dijo, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? Hermanos, no hay mejor cosa que la misericordia de nuestro Dios. Dios es misericordioso. Dios nos manifiesta su misericordia cuando nosotros confiamos en Él. Todo gira alrededor de confiar en Él. Sí, cuando usted escucha a personas quejándose, no los escuche. Quiero que entienda que una persona quejona cansa. ¿O no? Hermanos, cansa. Ay, que me duele aquí, ay, que me duele acá, ay, que tengo aquí, ay, que me pasó esto, que me pasó lo otro. Ya. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Cansa una persona que se queja. Pero una persona que confía en Dios, hermanos, es agradable. ¿Cuántos dicen amén? Oye, el hermano está pasando una necesidad, pero míralo. Está confiando en su Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Está confiando en el Señor. La hermana está pasando una necesidad, pero está confiando en el Señor. Eso honra a Dios. Y cuando nosotros honramos a Dios confiando en Él, entonces su misericordia, dice ahí, me llama mucho la atención lo que dice este salmo, su misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Nos seguirán todos los días de nuestra vida. Mire, hermano, es la misericordia de Dios. Alguna vez yo me imagino que vi una caricatura de un personaje que andaba con una nubecita negra arriba de él y siempre le estaba lloviendo y cayendo rayos y truenos. No sé si alguna vez miro esa caricatura. Es una cosa, la misericordia de Dios para con los hijos es una nube, pero de bendición. Es una nube de bendición, una nube de la paz de Dios, de la misericordia de nuestro Dios. Nuestro Dios siempre está ahí, el Dios de los cielos está ahí. Su misericordia es para siempre, todos los días. Y dice ahí la segunda frase, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Por qué David dijo eso? Porque, hermano, hay mucha gente que no le toma mucha significancia el congregarse. ¿Sí sabe eso? ¿Sí ha mirado eso? Que hay gente que no le toma mucha significancia al congregarse, como, pues hoy no tengo ganas. ¿Por qué? Es que me duele el pelo. Hoy no tengo ganas, ya. Porque a veces yo les pregunto, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no vinieron? Ya venía. ¿Pero qué cree? Porque para excusas somos buenísimos, ¿verdad, hermanos? Somos buenos, somos profesionales cuando dicen amén.
No nos hacemos profesionales en nada, pero en las excusas. Y siempre hay una excusa absurda, tonta, sin sentido, hermanos. Hay gente que no entiende lo que es estar en la casa del Señor. No lo entiende, no lo comprende. Hermano, tiene mucho significado esto para nuestras vidas, ¿sí o no? Tiene mucho significado para la vida espiritual. Yo no sé usted, pero a ver que se cerraran las iglesias. ¿Cuántos aquí se pondrían tristes, hermanos? En mucha gente, muchos cristianos que han dado cuenta que el país de repente cambia y dicen, ¿sabe qué? Se cancelan todas las iglesias evangélicas, están cerradas por ley. Mucha gente se moriría de tristeza, Señor. Extraño tu casa. Pero hay gente que dice, ni modo. Hay gente que no le importaría, no le interesaría en lo absoluto, ni les pesaría. Pero hay gente que no, porque saben la importancia que tiene la casa del Señor, hermanos. La casa de nuestro Dios. Siempre Dios ha puesto un lugar de congregación, ¿sí o no, hermanos? Desde el Antiguo Testamento Dios había establecido un tabernáculo en medio del desierto para que su pueblo se congregara y adoraran al Dios de los cielos. Y ahí llegaba Moisés a ofrecer incienso agradable al Señor. Eso ha existido siempre en la historia del pueblo de Dios, siempre. Pero hoy en día hay mucha gente que no entiende lo que significa morar en la casa de Dios por largos días, por largos días, por largos días. Continúa adelante, su misericordia nos siga donde estemos, donde estés, donde vayas. Su misericordia te sigue, donde estés, donde vayas. Lógicamente no una cantina, amén, hermanos. Sí, no vaya a malentender. No te va a decir, Señor, su misericordia a una cantina. No te va a seguir su misericordia a ir a honrar a un ídolo. No. Su misericordia te sigue en donde quiera que vaya. Ahora, ¿qué es la vida del cristiano? La vida del cristiano es una vida familiar. La vida del cristiano es una vida de trabajo. ¿Sí o no, iglesia? Esa es la vida del cristiano. Pero su misericordia ahí está constantemente. Continúa, su misericordia nos rodea. Su misericordia nos rodea. Dice el Salmo 32, verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Fíjese, muchos dolores habrá para el impío. Claro que sí. La impiedad lo único que acarrea es desgracia, maldición. ¿No, hermanos? ¿Cómo vive la gente idólatra? En plena desgracia espiritual, en bancarrota espiritual, absoluta, total. ¿Cómo viven todos los que viven en la impiedad? En una total bancarrota. Mas el que espera en el Señor o en Jehová, le rodea la misericordia. ¿Sí? Aquí hay una diferencia marcada entre el impío, el que no conoce a Dios, y el que sí lo conoce. ¿Sí? El impío siempre está cargado de dolores. ¿Sabe por qué se formó la iglesia Pare de Sufrir? ¿Para quiénes? ¿Sabe para quiénes se formó la iglesia Pare de Sufrir? Para los impíos. No para convertir a nadie, sino para los impíos. Porque estos brasileños miraron que la gente llena de supersticiones y de miedos y de temores son presa fácil por su dolor y sus angustias. Venga, pare de sufrir. Pase abajo del manto ungido, ¿sí o no? Venga a tomar la rosa ungida. Yo sé que a algunos les da una risita nerviosa porque quizás por allá anduvieron, pero déjame decir una cosa, hermano. Esas religiones fueron formadas para los impíos, porque allí no hay arrepentimiento, ahí no hay salvación. Es solamente una oferta vana a los impíos que no quieren cambiar de vida, sino que solamente quieren ser sanados de sus dolores. Escúcheme bien. El impío siempre está cargado de dolores. Siempre. Quiero que entiendan una cosa. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender que el dolor y la enfermedad es parte natural de nuestra vida caída. ¿Me explico, hermanos? Es parte natural. Estoy enfermo, ¿qué debo de hacer? ¿Desesperarme?
e ir a buscar a los doctores que están a través del mundo y ir a todas las campañas de sanidad, prodigios y milagros buscando sanidad. No, lo que debemos de hacer es en silencio esperar en el Señor. Hermanos, ¿sabe qué es eso? Eso es fe. Eso es fe. La falta de fe es una desesperación que empieza a buscar en todo lugar. Ya lo leímos, hay un principio sencillo. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué? Únjalo con aceite y oren por él. Simple. Y el Señor lo sanará. Si es su voluntad, cuando dicen amén. Porque si no es su voluntad, puedes irte a África, no importa. Dios no te va a sanar. Entonces la misericordia de Dios nos rodea. Pero los impíos están cargados de dolores. Punto número 3. Cuando confío, Dios me conoce personalmente, hermanos. Eso es mejor que sobre todas las cosas. Dios me conoce personalmente. Qué bueno. Qué bueno es Dios. Nahum, capítulo 1, verso 7. ¿Lo tiene? Nahum 1:7, quizás alguno nunca ha leído este libro en su vida, pero ahí está, amén. Sí existe en la Biblia, ¿cuándo dicen amén? Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia. Y fíjese lo que dice, y conoce a los que en él confían. ¿Usted sabe lo que significa conocerlo? Conocerlo, la expresión bíblica conocerlo viene de una expresión que significa tener intimidad con una persona. Es como en el Antiguo Testamento cuando decía y Abraham conoció a su esposa, significa que Abraham tuvo una relación íntima con su esposa. Jacob conoció a su esposa, Adán conoció a su esposa, eso significa una intimidad, una forma íntima con la persona. Cuando la Biblia nos enseña que Dios nos conoce, se refiere a una relación íntima, a un conocimiento íntimo de esa persona. Ahora, lógicamente, no toda la intimidad es relación sexual. Conocer a una persona en lo personal, en todo su aspecto, cómo es su carácter, sus pensamientos, sus deseos, eso es tener conocimiento de esa persona. Creo que nosotros entre humanos no podemos conocernos en esa forma tan íntima, ¿verdad que no, hermanos? No podemos. En otras palabras, solamente vemos nuestro rostro, solamente nos vemos de vez en cuando. ¿Cómo estás? Ole, bien, Dios te bendiga, me da gusto mirarte, hasta ahí. Pero Dios no. Dios en realidad conoce íntimamente a la persona, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Dios nos conoce por la relación que hay en un conocimiento pleno. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Por medio de su palabra. Su palabra es lo que me da a mí el conocimiento pleno de Dios, íntimo de Él. Dios mira mi corazón, mira las intenciones de mi corazón. Dios me conoce en la intimidad. Dios sabe quién soy realmente yo. ¿Me explico, hermanos? Ustedes no, pero Dios sí. Yo a ustedes los conozco externamente, pero Dios los conoce internamente. Dios sabe sus pensamientos, yo no. Dios sabe lo que está usted sintiendo en su corazón. Yo no conozco eso, yo no lo sé. Yo solamente veo sus ojos, su cara, pero Dios conoce su corazón. Eso es lo que dice este pasaje. El Señor conoce íntimamente a los que en Él confían. El Señor conoce íntimamente a los que en Él confían. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en Mateo capítulo 7, verso 23, el Señor le dirá en una ocasión a algunos: apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ahora usted dirá: pero pastor, el Señor nos conoce a todos personalmente. Claro que sí. ¿Usted cree que Dios no conoce lo que hay en el corazón del más malvado hombre de la tierra, hermanos? Dios conoce lo que hay en el corazón de cada persona, pero Dios
no tiene una relación íntima y personal con todo el mundo, solamente con los que en Él confían. Cuando usted, una persona, hermano, común y corriente, una persona normal, ser humano, confía en Dios, Dios te conoce personalmente, íntimamente. Y eso es muy importante. Dijo David en una ocasión, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? ¿Dónde me esconderé, Señor? No hay nada que nos pueda ocultar del Señor. Así es que cuando uno confía en Dios, Dios llega a conocernos personalmente. Dios nos conoce personalmente. Dios tiene una comunión personal con nosotros porque nosotros podemos conocerlo. Lo he dicho muchas veces, iglesia. Hay algunos de ustedes que aún no se animan a estudiar la palabra de Dios, personalmente a Dios a través de la palabra de Dios. No se animan aún. Aún siguen claudicando, pensando en perezas, en cosas vanas, en cosas que no, hay mucha pérdida de tiempo, muy enfocados en sus vidas personales, al grado tal que descuidan la palabra de Dios. Pero ese es el grave problema, porque la única manera de conocer personal e íntimamente a Dios es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela su corazón, el corazón de nuestro Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? La intimidad con Dios, el conocimiento de Dios no viene a través de una oración, a través de una caída, a través de un espasmo de algo. Ay, es que en un cierto momento yo estaba orando y sentí un fuego. Y sentí y me caí y conocí a Dios. No, esas son mafufadas, iglesia. Una persona conoce a Dios a través del tiempo y a través de su palabra. Esta escritura contiene toda en sí el corazón de Dios. En ella contiene todo lo que Dios ha hecho con el hombre en el pasado, todo lo que Dios hace en el presente y también lo que Dios hará con el ser humano en el futuro. Y Dios nos revela en ella, porque hay mucha gente que busca la voluntad de Dios, ¿sí o no, hermanos? Hermanos, Señor, enséñame tu voluntad, ¿no? ¿O no quiere? A ver, ¿cuánto? Bueno, déjenme mejor invertir en la pregunta. ¿A cuánto aquí les importa hacer la voluntad de Dios? Porque hay gente que hace lo que su regalada gana se les antoja, ¿sí o no, hermanos? Hay gente que así viven. Viven como cabras monteses, haciendo lo que se les antoja. Viven como quieren, hacen lo que quieren. Y como que dicen, y nadie se meta en mi vida. Está bien. Tienes razón. Nadie se meta en tu vida. Pero eso no se lo puedes decir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú a mí me puedes decir, pastor, ¿sabe qué? Mire, pinte su raya. Cada quien su religión. Yo mi vida, usted su vida. ¿Sí o no, hermanos? Pero a ver, dile eso a Dios. A ver, dile eso al Señor. Señor, no te metas en mi vida. A ver, díselo. Díselo. Y de aquí a un tiempo volvemos a platicar a ver cómo te fue. A ver cómo te va. ¿Están aquí conmigo, hermano? Entonces, si usted dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque ves una cosa. ¿No acaso nosotros debemos de vivir bajo la voluntad de Dios? Ahí va otra vez. ¿No acaso debemos de vivir bajo la voluntad de Dios? Nuestra voluntad debe de sujetarse a la voluntad de Dios. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino aprendan, porque por eso no avanzan, y por eso no son prosperados sus caminos, y por eso su entendimiento es más cerrado que un ostión, su entendimiento es duro como la piedra, porque no les importa hacer la voluntad de Dios. Si yo busco la voluntad de Dios, la única manera de conocer la voluntad de Dios es en su palabra. Yo no puedo decir, Señor, revélame tu voluntad y que se te manifieste un ángel. Eso lo hizo Dios en el pasado. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ay, Dios, háblame. Y sí, aquí estoy, hijo mío. No esperes eso. Eso lo hizo Dios en el pasado. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no existía esto. Ahora tienes esto. Aquí está su palabra, Señor. Quiero hacer esto. Pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Es tu voluntad? Busque a Dios en su palabra y Dios le revelará su voluntad en ella. Dios, hermano, conoce a los
que viven en intimidad con Él. El Señor, continúa adelante, el Señor conoce mi camino. ¿O no, hermanos? Conoce mi camino porque estamos en Jesús el camino. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el ¿qué? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Y el que ande por mí no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, también dijo el Señor. Yo soy el camino. Caminar en Jesús es importante, necesario. Usted cuando se despierta, al primero que debe de buscar y ir a buscar es al Señor Jesucristo. Su Espíritu. Señor, aquí estoy, aquí estamos un día más. Aquí estamos, camino contigo, camino de tu lado, camino en ti. Caminamos en el Señor. Jesús es el camino. ¿Cuántos dicen amén? Pues no debemos de tener jamás la costumbre, porque aunque usted no lo crea, hay iglesias que sí tienen la costumbre, por la clase de mensaje que se les da, pero hay gente que tiene la costumbre de que el traje religioso o el disfraz religioso solamente se lo ponen el domingo, pero después toda la semana parece que se ponen y se visten como el mismo diablo, hermanos. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Cristo es nuestro camino el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Jesús es nuestro camino todos los días. Él conoce nuestro camino. El Señor conoce mi camino. ¿Y sabe por qué? Porque el que está en Cristo está en Dios. El que está en Cristo está en la voluntad de Dios. En el momento que yo ignoro la voluntad de Cristo, estoy ignorando la voluntad de Dios. Jesús es mi camino, dice Salmo 1:6. Dice Salmo 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Hermanos, perecer es que la luz de la verdad se te apaga. Escúchame, ¿por qué hago tanto énfasis en eso? Porque es importante que lo entendamos. Usted sabe que hay gente que se queda ciegas aún siendo cristianos. Se quedan a oscuras aún y yendo a la iglesia. No siendo cristianos, aún y yendo a la iglesia. Aún y yendo a la iglesia viven sin la luz de la verdad, sin la luz de la Escritura. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El impío vive sin la luz del Señor, pero mucha gente que va a las iglesias vive sin la luz del Señor, porque Cristo no es su camino. Cristo no es su camino. Y eso es una tragedia. Cristo no es el camino de esas personas. Punto número 4. Cuando confío en Dios, demuestro seguridad de mi salvación. De mi salvación. Cuando yo confío en el Señor, no puedo confiar en mis buenas obras. Usted tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿los cristianos hacen buenas obras? Hermanos, ¿los cristianos hacen buenas obras? Pero no las hacen para salvación. Las hacen porque ya son salvos. ¿Sí? Pero cuando yo confío en Dios, yo confío que la seguridad de mi salvación es eterna. Dice Salmo 125, verso 1, los que confían en Jehová, fíjate cómo lo dice, hermano. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Que qué? Y cuando Dios te dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿qué significa? Significa eso. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Hermanos, aquí no hay muchos montes, no vivimos en un lugar de muchos montes, pero aquí, ahí en la de Arvin, a un costado hay un monte, ¿lo ha mirado? Es uno de los montes más altos. ¿Cómo se llamará ese? ¿El Everest? No se cree. ¿Cómo se llamará ese montecito que está ahí? No sé cómo se llama, pero ahí está ese monte. Yo hace 21, 22 años que llegué a esta ciudad, ahí estaba. Y van a pasar 200 años y el Señor aún no viene. ¿Qué ese monte qué? Ahí va a estar. Hermanos, el Señor
es eterno. Y todo lo que Él da, escúcheme, todo lo que Él da es eterno. Salvación y condenación son eternas. Vida eterna, muerte eterna. Dios no te da por migajas, porque nuestro Dios es eterno. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. El monte de Sión, David se refería a uno de los montes que está a un lado de Jerusalén. Es un monte grande. No me recuerdo el nombre, pero ahí está el monte. Y alrededor de ese monte hay otros montes. Pero ese monte, e incluso ese monte, el monte de Sión, es el que algunos piensan que fue Jesús a orar y se transfiguró en ese monte. Y en ese monte, hermanos, el Señor demostraba y manifestaba su bondad. Escúcheme, ese monte ahí está todavía. Porque el monte ahí está, porque Dios lo puso, porque Dios lo estableció. Y los que confían en el Señor, ¿qué, hermanos? Permanecen para siempre. Amén. Permanecen para siempre. Cuando usted escucha a alguien que no, la salvación... De hecho, esta semana una persona me texteó, se comunicó conmigo y me dijo: pastor, yo quisiera verlo debatir con otro que dice que la salvación sí se pierde. Le dije: bueno, hace mucho tiempo que yo ya le perdí el sabor a los debates porque en realidad no se gana nada. Y en segundo lugar, si una persona quiere debatir que la salvación se pierde, ya de principio, de pura entrada, para mí es un necio y no vale la pena discutir, aunque sea un teólogo. No vale la pena discutir cosas que no tienen sentido, hermanos. La salvación es segura porque el Señor nos dice que si confiamos en Él, seremos como el monte de ¿quién? De Sión. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Continuó, la confianza en su Hijo y en su palabra nos da seguridad eterna, hermanos. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué, hermanos? Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso la Escritura dice que cuando venga a la casa de Dios, venga a oír, a escuchar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Venga a escuchar, ponga atención a la palabra de Dios. Ponga atención al consejo de Dios, porque es lo que nos da vida eterna. Es lo que nos da una esperanza eterna. No vendrá condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Continúa adelante. Decir que la salvación se pierde. Decir que la salvación se pierde es señal de falta de confianza. Cuando usted escucha a una persona que dice que la salvación se pierde, lo único que está demostrando esa persona es que no confía plenamente en el Señor, hermano. No confío en ti, Señor. Entonces, como no confío en ti, tengo que hacer algo de mi parte para que esa salvación se mantenga segura. ¿Sí o no, hermanos? Siempre los que creen en que la salvación se pierde es porque tienen que añadirle algo de ellos a ese favor inmerecido. Tienen que añadirle su santidad, su justicia propia, tienen que añadirle sus buenas obras, su fidelidad, tienen que añadirle algo. Créame que no, la salvación es eterna. Lo demás se manifiesta a través de un crecimiento en la vida del cristiano, y el cristiano crece porque es salvo. Los que no son salvos son viñas estériles, son tierra infructuosa que puede, como dice Hebreos 6, puede caer sobre ellos lluvia y lluvia y lluvia y lluvia y lluvia, y nunca hay fruto de nada. Cuando usted tenga su tiempo en su casa, lea Hebreos 6 y vea, identifique que aquellos que caen la palabra de Dios constantemente y nunca hay fruto de nada, nunca hay una manifestación de un crecimiento de un buen fruto, es porque son tierra maldecida. Así lo dice Hebreos 6, no lo estoy inventando yo, así lo dice la Escritura. Cuando la palabra de Dios cae sobre la buena tierra, produce fruto de crecimiento, de vida, de apoyo, o de servicio, mejor dicho, para el Señor.
¿Sí? Hay una fructificación. Cuando una persona no entiende el consejo de Dios, no solamente no entiende el consejo de Dios, sino que no le importa. No le importa, no le interesa. O sea, vamos a escuchar al pastor. Y después de 4 retorcijones, 5 retorcidas, 20 bosteciadas, 50 miradas al reloj, como 20 dormidas que te das. ¿Qué pasó? ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? Ok, vámonos. Y se van a la casa. Porque no les interesa ni la verdad ni el conocer a Dios. Hermano, déjame decir una cosa. Vuelvo a reiterar. Esa es tierra que no produce nada. Y no producirá nada jamás. Qué tremendo, ¿verdad? Una persona me dice, pero ¿por qué usted le da ese juicio? No. Porque le vuelvo a decir, le estoy repitiendo lo que dice Hebreos 6, son tierra maldecida. Son tierra que ha resplandecido la luz del Evangelio, pero nunca fueron salvos. Les ha iluminado la luz del Evangelio, pero no fueron salvos. Una persona salva, vuelvo a decir, ¿qué hace una persona salva? Una persona salva tiene vida, ¿no, hermanos? Un bebé vivo, ¿qué es lo que quiere? Comer, ¿no? ¿No dice Pedro, anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual, verdad? Eso es lo que debe de hacer el cristiano. Y no solamente cada domingo, sino todos los días. Señor, voy a buscar mi alimento espiritual. Todos los días como de ti. Me alimento de ti. Decir que la salvación se pierde es señal de falta de confianza. Dice Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Será exaltado. Siempre la persona atemorizada. ¿Eres salvo? No sé. Todavía no sé, no estoy seguro, 100%. Lo único que te rodea es el temor. ¿Sí o no, hermanos? El temor. ¿Qué? Pregunto, ¿el pensar que la salvación se pierde no es un temor? Ahí va otra vez, hermano. El pensar que la salvación se pierde no es un temor. Mas sin en cambio, saber, entender, confiar que la salvación es segura que Dios nos ha dado, es una confianza plena. ¿Por qué? Porque conocemos. ¿Por qué mi salvación no se pierde? Porque sé cómo es Dios. Yo sé cómo es Dios. Dios no miente. Dios no se arrepiente. Dios no cambia de idea. Dios, sus promesas son firmes y eternas. Su misericordia es eterna y para siempre. Sus bondades son nuevas cada día. ¿Me explico, hermanos? Él es quien cuida de mí, cuida mi entrada, mi salida. Sé quién es Dios, sé cómo es Él. Sé cómo es Él. Es como un hijo que confía y sabe cómo es su papá. Puede venir uno y decir, ¿sabes qué? Tu papá no va a venir. Di lo que quiera, yo sé que mi papá va a venir, yo lo conozco. A menos que sea un papá mentiroso, amén, hermanos. Pero un padre que tiene su palabra, especialmente con sus hijos, le voy a decir una cosa, sus hijos aprenden a confiar en su padre cada día. ¿Sabes qué? Se me hace que tu papá no va a traer leche. Sí la va a traer. Yo lo conozco a mi papá. Es capaz de que si se lo olvide, llega aquí, se regresa por ella. Pero mi papá la trae. ¿Me explico, hermanos? Porque conoces a tu Padre. Conoces a tu Padre Celestial. Mas sin en cambio el que siempre está atemorizado, ay no, yo no sé, quién sabe, no sé si Dios me irá a favorecer, siempre tienen un lazo de temor. Quinto, cuando confío en Dios, tengo paz y soy feliz, hermanos. Tengo paz y soy feliz. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Hermanos, ¿cuántos aquí saben que nuestros pensamientos son muy importantes? Son muy importantes. Ahora, no confunda con el pensamiento positivo.
Piensa bien, piensa bien, piensa bien. No, levántate pensando positivamente. No confunda el pensamiento positivo, positivista, con el pensar bien. El pensar correctamente. ¿Me explico? Estoy hablando de pensar correctamente. Pensar correctamente. Piensa correctamente. Usted conoce a una persona cuando piensa correctamente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué usted puede conocer a una persona cuando piensa correctamente? Porque sus acciones son correctas. Una persona que piensa mal, sus acciones son incorrectas. Hace tiempo conocimos una persona que estaba aquí en la ciudad, vendió todo, todos sus tiliches los vendió su casa, vendió todo. Agarró a su familia y se fue para el otro lado del país. Estando allá, o se fue porque aquí todos los patrones y los trabajos, los patrones y los mayordomos eran muy injustos con él. Muy injustos. Son personas que no les gusta trabajar y que a todos le buscan excusa y pretexto. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermanos? Se fue para el otro lado. Luego se fue para otro lado. Luego al final, ¿qué cree que pasó? Volvió a venir aquí. Pero ¿sabe por qué es todo eso? ¿Sabe por qué pasa todo eso? ¿Por qué cree? Porque sus pensamientos no están bien, hermanos. Esto no es cuestión de cuánto usted habla. Es cuestión de que sus acciones van de acuerdo a lo que usted piensa. Y ahora déjeme decir una cosa. ¿Qué es lo que modifica el pensamiento? Lo que modifica el pensamiento es lo que conocemos. Lo que usted conoce es lo que forma su pensamiento. ¿Me expliqué, hermanos? A ver, hermanos, ¿sí me expliqué? Ahora, vamos a leer otra vez. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti, ¿a qué? Confiado. Todo depende de tu mente, lo que tu mente anida y lo que tus pensamientos contienen, hermanos. Por eso dice el Salmo 1, verso 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué? Medita de día y de noche. Meditar significa pensar, hablar entre murmullos, tomar conciencia profunda. Eso es lo que significa meditar. La paz de Dios viene a mi vida cuando mi pensamiento persevera en pensar en el Señor y en su voluntad. Pero además eso me da felicidad a mi vida. Felicidad a mi vida. Hay momentos que no soy feliz, pero la mayoría de los momentos de mi vida son felices. Hay momentos que me roban la paz, como me imagino en usted, pero hay momentos, la mayoría de nuestros momentos son momentos de paz y de bendición. Debe de haber felicidad. En Cristo, continúa adelante, en Cristo debemos ser felices porque Él está con nosotros. Él está con nosotros, dice el Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué, hermanos? Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué significa gozo? Alegría, felicidad. ¿Sí? Eso significa, en tu presencia hay plenitud de gozo. Cristo está en nuestras vidas, ¿no, hermanos? Antes, cuando no conocíamos a Cristo, éramos una bola de amargados, tristes, enojados, siempre preocupados, siempre angustiados, ¿no? Pero sería insólito que ahora en Cristo también sigamos en la misma, ¿no? Pregunto, ¿no? Ahora en Cristo debe de haber gozo y plenitud de alegría. Ahora, lógicamente, que los cristianos no andan como locos riéndose, ja, 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 y ¿de qué te ríes? No, me estoy riendo solo. No, tampoco. Pero el cristiano debe de tener alegría y felicidad en su corazón, ¿no? Hay un corito que dice: soy feliz, Cristo me salvó. ¿Lo has escuchado? Soy feliz, Cristo me salvó. Y así son 20 estrofas y dice eso mismo.
Pero así dice, soy feliz porque Cristo me salvó. Soy feliz porque Cristo me salvó. Porque la salvación nos da alegría y gozo, hermanos. Entonces imagina aquel paralítico que estaba ahí. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y los demás, pues ¿quién se cree? Bueno, está bien, para que se queden con la boca abierta, no solamente tus pecados. Hijo mío, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Usted se imagina? El paralítico se levanta, pues yo quería seguir acostado aquí. ¿Usted se imagina ese paralítico enojado? ¿Por qué hiciste eso, Señor? No, pregunto, ¿no se levantaría contento? ¿Alegre? ¿Gozoso? ¿Feliz? Hermanos, nosotros tenemos a Cristo y debemos ser felices. Felices. ¿Verdad que hay cosas en esta vida que no nos hacen felices? Pero Cristo sí debe hacernos felices en nuestra vida, en nuestra alma. Debemos tener felicidad. Por último, confío en Jesús. Confío en Jesús porque es un pastor digno de confianza. Deme 3 minutos y termino. Confío en Jesús porque es un pastor digno de confianza. Dice Juan 10:14. Juan 10:14 dice, yo soy ¿qué, hermanos? Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías. A veces hemos hablado. Hermano, ¿usted sabe que Jesús nunca tuvo relación con las cabras? ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? El Señor no tiene relación con las cabras, solamente con las ovejas. ¿Qué dijo Él? ¿Yo soy el buen qué? ¿Yo soy el buen cabrero? ¿El buen cuidador de cabras? ¿Qué dijo Él? Yo soy el buen pastor. ¿Sí? Dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 3, rápidamente. Primero, un pastor que jamás me descuida. Jamás me descuida. ¿Te hace feliz eso, hermanos? ¿Te da paz eso? Él no te descuida. Él no se pone ahí como las mamás. Ay, no, que mira, que tú sabes, no, sí. Y se voltea ya los frijoles todos quemados. O está, no, sí, fíjate. ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Ya el niño está 3 cuadras allá. Porque tú lo descuidaste, ¿sí o no, hermanos? Hermano, no me miren feo, pero es la verdad. Debe ser una cosa, el Señor no te descuida. Sus ojos están siempre sobre ti. Sus ojos están sobre ti. 2, un pastor que siempre me protege contra el lobo rapaz. Siempre. El buen pastor da su vida por sus. ¿Y sabe por qué el Señor me defiende? En primer lugar, el pastor que jamás me descuida. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nunca me descuida? ¿Sabe por qué nunca me descuida? Porque el Señor sabe lo torpe que soy. El Señor sabe lo torpe que somos como ovejas, hermanos. Si el Señor dejara sus ovejas, ¿sabes dónde anduvieran sus ovejas? En los collados, en los valles. Pero como el Señor cuida a sus ovejas, siempre las mantiene a su cuidado. En segundo lugar, un pastor que siempre me protege contra el lobo rapaz. ¿Sabes por qué me protege? Porque el Señor sabe cómo es ese lobo. Que si te descuida tantito, el lobo te hace pedazos. Pero no te descuida. Y en tercer lugar, un pastor que dio su vida por mí. ¿Cómo no me dará todo? Hermanos, el Señor dio su vida por mí porque el Señor sabe que en mí no hay nada bueno. Nada bueno que me haga digno del cielo, de la gloria, de la vida eterna. No hay nada bueno en nosotros. Mas en cambio Él vino a dar su vida por nosotros porque sabe que somos como ovejas sin pastor. Nuestra plena confianza en el Señor, hermano, es una plena fe. La confianza en el Señor es sumamente necesaria para la transformación de la vida entera. Si el Señor nos pide confianza, hermanos, si el Señor te dice, a ver, hermanos, vamos a decir cuenta que Dios nunca te habla.
Pero si en alguna ocasión, póngame atención, iglesia, ya nos vamos. Si en alguna ocasión tú escuchas por ahí una voz que te dice algo, yo creo que lo que Dios más nos diría sería, cuando usted estás allá, no sé, en un momento, Dios te diría, hijo mío, confía en mí. Y que tú te volteas, ¿qué fue eso? Nada, fue la voz del Señor que te dijo, confía. Y deja de estarle buscando tanto ruido a la vida, ¿sí? ¿Sabes de qué depende la vida? De confiar. Ya lo leímos en Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Eso es la vida. Eso es la vida y te irá bien. Serás bendecido, serás prosperado, serás guardado. Su bondad estará contigo, su misericordia te seguirá todos los días de tu vida. El buen pastor te cuidará y tendrá cuidado de tu vida. Siempre, siempre. Amén, hermano. Quítate de tu corazón todo pensamiento de desconfianza, de falta de paz. Quita eso ya. Señor, en este día, en este momento, yo confío plenamente en ti. En ti, confío en ti. Porque si el Señor te pide una cosa, te pide confianza. Vamos a orar, iglesia. Le invito a que se ponga de pie.